Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por compartir con nosotros desde esta hora. Estamos pues en la jornada de este día miércoles 16 de marzo. Comenzamos a transitarla con un número de informaciones bien apreciable y que ocupa un espacio importante en lo que es la agenda pues de este día precisamente, ¿no? Hay algunas informaciones que despejan caminos, por ejemplo, a propósito de un decreto presidencial sobre días no laborables. Ayer se conoció el Gaceta Oficial y ya daremos detalles en este sentido. Junto a esto, ayer también el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz presentó los argumentos que el gobierno tiene a mano en este caso para solicitar una prórroga del decreto de emergencia económica. Previamente, hace 2 días, el gobierno, pues a través de la Gaceta Oficial, asimismo se había dado la prórroga afincándose, apoyándose en una decisión, en una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Fue una formalidad, quizá muchos lo piensan así, lo de ayer fue un trámite para que no se diga que no se respetan los poderes, pero al final de cuentas la Asamblea Nacional le dijo no de manera rotunda a este decreto de emergencia económica. Así que sencillamente, bueno, seguirá el decreto por 60 días más, repito, apoyado en esa decisión de la Sala Constitucional, pero la mayoría parlamentaria del Poder Legislativo pues le dijo no a esa solicitud. Bueno, se intercambiaron algunos criterios, en fin, hubo preguntas, hubo, digamos, una flexibilidad en lo que fue el desarrollo de esa comparecencia de Aristóbulo Istúriz, respuestas, en fin, todo muy genérico, si lo vemos y lo evaluamos, pues fue muy general, cada una de las respuestas en este caso, ya serán los ministros los que darán los detalles, pero bueno, por lo pronto se cumplió con lo establecido en la Constitución Nacional, ¿no? Para que se presentara la solicitud de la prórroga de ese decreto de emergencia económica, que igualito va por la decisión del TSJ, así que bueno. Por otra parte, Maduro se refirió a Obama, volvieron los ataques, los señalamientos a propósito de la extensión por un año más del decreto que coloca a Venezuela y a funcionarios del gobierno venezolano en situación, digamos, de cuidado. Piensa Obama, y lo declaró a una cadena internacional de noticias, que en Venezuela no está funcionando la democracia como tal y que por lo tanto es necesario que el pueblo venezolano, vía la soberanía popular, establezca nuevos lineamientos hacia el futuro. Es más o menos, de alguna u otra forma, lo que uno entiende de esas declaraciones de Obama. Bueno, en el terreno de los precios, ya daremos detalles. Hay nuevos precios para el arroz, para el café, etcétera. Eso lo presentaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Y bueno, otras informaciones internacionales. Hay una que está cerrando, digamos, la agenda, o que estuvo cerrando la agenda de ayer, los resultados de las primarias en varios estados en los Estados Unidos. Bueno, no es sorpresa, pero Trump le ha ganado a Marco Rubio en Florida, que era un estado, o que es un estado emblemático donde se pensaba que Marco Rubio, que es de ese estado, precisamente de ese lugar, iba a ganar las elecciones. Pues no, este personaje muy particular llamado Donald Trump ganó allí. Eso casi, en otros estados también en esas primarias, eso casi que lo convierte en el nuevo, en el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. Y la señora Hillary Clinton pues se perfila como la candidata del Partido Demócrata. Eso parece estar más claro cada día y daremos información en ese sentido en esta primera emisión del noticiero de Televen. Se estaban cerrando las mesas y bueno, ya tendremos detalles en ese sentido. Bueno, y otras informaciones también que iremos presentando a todos ustedes. Bueno, pero vamos con la portada, ¿no? Vamos con estos titulares de la primera emisión. Otro tema que trata de despejarse. Feriado de Semana Santa
pues no será solo no laborable para el sector público, también para el sector privado, salvo algunas situaciones circunstanciales. Va a trabajar el CENIAT, van a trabajar los puertos, las aduanas, telecomunicaciones, medios de comunicación social, de acuerdo a lo que dice el decreto que salió publicado en Gaceta Oficial. Así que bueno, se despeja la duda en ese sentido, pero en términos generales el sector privado no va a trabajar tampoco. Bueno, para Maduro, Obama está inmiscuido directamente en acciones golpistas en Venezuela. Otra información también, el nuevo precio del café, 694,21 céntimos, 694 bolívares con 21 céntimos. Bueno, en internacionales ya dimos algo de lo que fueron las elecciones primarias ayer en los Estados Unidos. Se suma a esto que Lula da Silva, expresidente de Brasil, aceptaría un cargo como ministro. Esto lo aforaría, es decir, le daría inmunidad para no ser detenido. Hoy conversaremos el tema político y seguramente de lo que ayer ocurrió en la Asamblea Nacional con el segundo vicepresidente del Poder Legislativo venezolano, Simón Calzadilla. Y en arte y espectáculos, bueno, dice que eso se conoció ayer, salió publicado, pero bueno, se ratifica y daremos detalles en ese sentido. El actor Carlos Márquez, su estado de salud, al parecer es delicado, tiene una infección pulmonar, pero bueno, ya está en su casa. No obstante, una sobrina declaró a los medios que todavía su estado es, pues, de cuidado. Así que bueno, informaciones en este sentido. De inmediato la lectura de los titulares, la información del tiempo tránsito, y el reporte de los corresponsales. Así que, Cruz Mil y Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Mira, Carlos, con laborable o no laborable, yo recordaba un refrán que decíamos antes en mi pueblo: punto fijo, playa seca. ¿Será? Yo creo que es lo que nos va a tocar a todos. Porque Sí. laborable o no laborable, las condiciones Sí, deplorables de nuestras carteras, pues Tú vas a ver, siguen siendo las mismas. De nuestras carteras. No, tú vas a ver además a que se va a dedicar la gente, así como No el hay. carnaval se dedicó a las colas en los supermercados, o como también pasó este fin de semana que en todo el país hubo concentraciones, unas de la oposición, una aquí en Caracas del oficialismo, y estuvieron escuálidas, ambas concentraciones flojas. Pues la gente estaba ¿dónde? En los supermercados. Y me tocó recorrer el sábado diversos sitios por otras razones, y lo que era con la pareja. Con la pareja. Así que en esta Semana Santa, con la pareja también. Bueno, Lo que me justamente imagino. de eso habla un poco el Nacional, que dice que Margarita, que es uno de los principales destinos turísticos, pues ha bajado la cantidad de personas Sí, que, claro. que lo toman, no solamente por el precio que tienen ahora los paquetes, los pasajes, las estadías en los hoteles, sino también, bueno, por la situación de desabastecimiento que hay de alimentos y de servicios públicos. Sí, en la- señor. en la Tienen isla. serios problemas con el agua en la isla. Sí. Para Revisando- muchos del país está feliz. Tú sabes que quieres pintar el país color rosa. Mira, revisando otras noticias que tú ya lo nombrabas también, que tiene que ver con las elecciones en Estados Las Unidos. primarias ayer. Aquí teníamos ya la página del Nuevo Herald, donde dicen que Trump y Clinton arrasan en Florida, y este triunfo de Donald Trump en Florida es lo que hace que Marcos Rubio se despida de sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Estados Unidos. De hecho, hay unas declaraciones en la BBC que dicen: la humillante derrota de Marco Rubio en Florida, que le hizo abandonar la carrera por la Casa Blanca, y de manera textual él señala: no es el plan de Dios que sea presidente en el 2016 o quizás nunca, dijo el político de origen cubano al aceptar la victoria de Donald Trump en Florida y anunciar la suspensión de su campaña para ser candidato del Partido Republicano. A mí me tiene impactado lo de Trump, ¿no? Imagínate, ese señor con las cosas que ha dicho y que, bueno, de repente una porción mayoritaria, no quiere decir que vaya a ser el presidente, pero un importante sector mayoritario, en este caso el Partido Republicano, le está dando el apoyo para convertirse en el abanderado para las elecciones de noviembre, ¿no? Bueno, incluso quienes antes eran sus detractores dentro del propio Partido Republicano ahora lo están apoyando. Bueno, tú sabes que los pueblos, había un refrán que decía: los pueblos no se equivocan. No, los pueblos se equivocan y bastante se equivocan y meten la pata y quieren pasar facturas y mira las consecuencias que surgen Bueno, ese después. es el fenómeno de la antipolítica. Sí, Se está manifestando y en el después caso vienen de los Trump, lamentos: ay, que yo voté por él porque yo pensaba que no pensabas. Bueno, Lo vas a decir va a ser interesante esa contienda No, electoral sin duda, sin entre duda. una política pues dedicada en su vida completa a eso y un señor que, digamos, llega a la política. Sí, es un agotamiento de alguna forma, ¿no? del mensaje, del discurso que desarrollan los candidatos presidenciales en los Estados Unidos, ¿no?
Ahora, Trump a mí me parece un tipo, y que me perdonen, realmente repugnante con lo que dice. Ahora, es O sea, un de fenómeno verdad que no se está dando solamente en Estados Unidos, también se presenta actualmente en Italia, en Grecia, en Holanda y en Guatemala, el fenómeno de la antipolítica. Entonces, Sí, entonces surgen los grupos extremistas, sobre todo estos grupos de extrema derecha que son terribles. Bueno, eso también surge porque los gobiernos de izquierda, en términos generales, han sido muy malos gobernando en términos generales, ¿no? Y siguen siendo malos. Tienen un discurso bonito, edulcorado, cautivador, atractivo, pero nada más. Pero como gobernantes son pésimos. pero en términos después vienen los generales. arrepentimientos. Sí, Bueno, es lo que está pasando un poco en América, ¿no? sí, también. Bueno, vamos a ir, amigos, con la información que está en los diarios de circulación nacional. Luego de este preámbulo entramos a temas nacionales, en este caso con la portada del periódico precisamente El Nacional. ¿Qué nos dicen ellos? Unión Europea dice que la situación venezolana es bastante grave. Este es el titular principal de este diario para el día de hoy. La alta representante de este bloque, Federica Mogherini, considera que la situación del país en lo económico y hasta en seguridad puede suponer un peligro para la región. La Unión Europea asegura que su posición es de no injerencia. La oposición exige al Ejecutivo publicar lista de beneficiarios del dólar preferencial. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz argumentó en un discurso casi conciliador las razones del gobierno para solicitar la prórroga del decreto de estado de emergencia económica por otros 60 días. Miraflores consultará al Tribunal Supremo de Justicia. Nos vamos a ir al tema que tiene que ver con economía menuda. A bolívares 694,21 subió el kilo de café que costaba antes 46,60. Luego de mantener congelado el precio por más de 4 años, el aumento es de 1.390%. No se especifica a qué porcentaje de la producción debe venderse al nuevo precio y cuánto como el gourmet. El segundo rubro que sufre un cambio sustantivo, el primero fue el arroz, que pasó de 25 bolívares por kilo a 120 bolívares por kilo. Información que ya les habíamos adelantado un poco, tiene que ver con una de las gráficas que presenta la portada del diario El Nacional. Margarita atrae a menos turistas. 3 días es el tiempo de permanencia en hoteles, mientras que el año pasado era de una semana. 40% es la ocupación hotelera actual en la isla. En años anteriores el promedio era de 80%. En 15% incrementaron los precios de las comidas y los paquetes todo incluido, y 11.000 bolívares cuesta un boleto aéreo a Nueva Esparta, pero no hay disponibilidad. Bueno, tenemos la portada del Universal. En primer lugar, esta presencia del vicepresidente ejecutivo el día de ayer en la Asamblea Nacional es la noticia más destacada. Él instó a este organismo a respaldar el decreto para proteger el pueblo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, dijo que lo evaluarán luego de escuchar a los ministros. Por cierto, a través de su cuenta Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional pues confirmaba ayer la presencia para este jueves del presidente del Banco Central, Nelson Merentes. Revisamos otras informaciones. El gobierno establece nuevos parámetros para la cartera hipotecaria. El precio para la valoración de inmuebles está ya en la Gaceta. El Ministerio de Hábitat y Vivienda publicó esta resolución que establece parámetros de la distribución del 25% de la cartera hipotecaria obligatoria destinada a créditos de corto plazo para la construcción de vivienda que deberá cumplir las instituciones bancarias. También el tema de Tumeremo pues está presente en esta portada. Identifican 6 cadáveres de la masacre de Tumeremo. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que fueron identificados 6 de los cuerpos hallados en la fosa común del sector Nuevo Callao. Y en la gráfica principal, pues la noticia no es otra que el no laborable para públicos y privados, tal como había sido anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Finalmente, en la Gaceta Oficial 40.868 de este lunes se materializó el decreto con los días 21, 22 y 23 de este mes como no laborables, tanto para el sector público como privado, que podrán disfrutar del asueto en el marco de la Semana Mayor ante las medidas de ahorro de electricidad por el fenómeno del Niño.
Sin embargo, hay que recordar, Cruzmila, que hay algunas áreas que no pueden pararse y que están exentas de este decreto. Algunas de ellas son, bueno, las que no pueden interrumpirse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, el transporte de agua potable y afines, traslado, custodia de valores, alimentos, medicinas de corta duración e insumos médicos, gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros médicos asistenciales y aquellos también que involucren el abastecimiento de combustible en el país. También se le da la posibilidad a la SUNDE y al CENIAT para que establezcan mecanismos para laborar o no en esos días que han sido declarados como no laborables por el Ejecutivo Nacional. Así es, ante cualquier duda, entonces, pues deben revisar esta gaceta para que puedan despejarlo. Sí, señor. Vamos, amigos, ahora a revisar la portada del diario Vea. ¿Qué tienen ellos allí? Bueno, declaraciones que diera el vicepresidente de la República. Él acudió el día de ayer a la Asamblea Nacional a lo que iba a ser o lo que fue la interpelación dado a la solicitud de prórroga del decreto de emergencia económica. Istúriz dice que la prórroga del decreto es necesaria y lo vemos allí en primer plano en nuestra pantalla. También se resaltan declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. El amor a la patria vencerá, así lo expresó el presidente Maduro en el cuartel de la Montaña, donde ayer culminaron los homenajes al comandante Hugo Chávez a 3 años de su siembra, señala de manera textual el diario Vea. Nos vamos ahora al cintillo superior. Aquí hay declaraciones de la canciller de la República. Ella repudia justamente las expresiones que tuvo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, las declara como injerencistas. Mediante un comunicado, el gobierno nacional rechazó las declaraciones de Barack Obama por arrogantes e injerencistas, señalando que sus aseveraciones incitan a factores violentos al derrocamiento del gobierno constitucional. Bueno, tenemos a continuación la portada de Últimas Noticias. En este caso, pues se citan palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Él dice que Obama tiene una obsesión con Venezuela. El presidente Maduro aseguró que nadie lo sacará de su cargo. El imperio ha atacado con más fuerza. Afirmó, desde hoy hasta el viernes habrá movilizaciones en el país. Destacó, el mandatario se reunió con una comisión de las Naciones Unidas por el tema del Esequibo. También, por supuesto, está presente en esta portada el decreto presidencial de los días no laborables, que incluye también a los privados. Y uno de los puntos mencionados igualmente tiene que ver con la reestructuración de la red de alimentos, que según este diario está viento en popa. Las autoridades definen las estrategias para reimpulsar a los bodegueros comunales. Vamos con la portada del diario 2001. Ellos tienen información que está vinculada con este decreto que aparece en Gaceta Oficial y declara como no laborable a la Semana Mayor. Ya se los hemos comentado. También resaltan otros temas. Defensor, puede haber más muertos en Tumeremo. Acá se dice lo siguiente, que se informó que las pesquisas se centran en la mina Ojalata, aunque familiares y testigos insisten en que la matanza ocurrió en el Miamo. También se reseñan declaraciones del gobernador de esa entidad, Rangel Gómez. Él dice que negó los hechos el primer día porque no tenía aún indicios. Vamos a esa gráfica que tienen ustedes ahí en pantalla. Corresponde a la visita que hizo el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, a la Asamblea Nacional. Ahora es cuando hace falta decreto. El vicepresidente defendió en la N la ñapa a la emergencia, pues considera que las razones para emitir siguen vivitas y coleando. Vamos a un tema que tiene que ver con la alimentación de los venezolanos. Comida casa por casa será sin número de cédula y también el precio del café se coló de bolívares 46.60 a 694,21 el kilo. Bueno, vamos a revisar diversas informaciones de orden deportivo. Tenemos en primer lugar información que tiene que ver con Miguel Cabrera, quien empieza a entrar en calor. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a revisar con la portada del diario Meridiano. El inicialista de los Tigres de Detroit soltó 2 hits más ayer para elevar a .364 su promedio en la primavera. Marwin González dio su cuarto jonrón. Tenemos también, pues en materia de fútbol, a las 3:15 se detiene la transmisión del encuentro entre Bayern de Múnich y Juventus, que disputarán hoy un compromiso de alto voltaje en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y también nos menciona esta primera página que el Atlético de Madrid logró un agónico pase a los cuartos de final al ganar en penales.
Bueno amigos, nos toca hacer una breve pausa. Al regreso vamos a traerles a todos ustedes el reporte del tráfico. También vamos a revisar el estado del tiempo. Así es. Y la información regional, por supuesto, como siempre, en este segundo segmento de la primera emisión. Ya ven. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión regional con el estado Zulia y el diario Panorama. En este caso, pues una de las informaciones destacadas pues nos cuenta de la situación que se vive en la sierra. 2 tragedias. Desde hace 6 semanas arde el pulmón vegetal. El Niño merma caudales de los ríos en esta subregión. Vamos ahora con la portada del diario La Verdad, que circula en el estado Monagas. Nos dice 1000 cámaras para el transporte público. Tras las deliberaciones de las mesas de trabajo con los conductores, se acordó la colocación de 1000 cámaras en el transporte público. El presidente de Transmonagas dijo que se enlazarán a la red del servicio 171 ante la inseguridad. Información de sucesos en el caso del Clarín de Aragua. La información nos indica que un coronel liquidó a 2 atracadores, intentaron robarlo en una cola en Maracay. Los hombres resultaron muertos tras intentar atracar a este coronel de la Guardia Nacional en una cola de vehículos en plena avenida Constitución de dicha ciudad. Estado Miranda, diario Noticias del Tú y también información en materia de sucesos. Policía científica abatió a 2 integrantes de la banda El Koala. Esto fue en Cartanal. El carabobeño que circula en la entidad de este mismo nombre nos dice concentración en rechazo al cierre del carabobeño. A partir de las 4 de la tarde, estudiantes de las distintas casas de educación superior de la entidad y la sociedad civil se empezarán a congregar en la sede del diario del centro del país. Portada del diario Nueva Prensa de Guayana. Nos dice lo siguiente: caso Tumeremo será presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diputados de la Asamblea Nacional no cesarán en la investigación. Notidiario que circula en Delta Macuro, Monagas y Bolívar, pues nos dice que el gobierno abandonó el estado de Delta Macuro, según lo denuncia el diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad y dirigente nacional de Primera Justicia, José Antonio de España. Nos vamos al estado Falcón con la portada del diario La Mañana. Ellos están de aniversario, pero un aniversario muy particular, porque dicen un aniversario sin nuestra edición impresa. La Mañana arribó a 64 años, 5 días sin circular la versión impresa por falta de papel, y también se señala lo siguiente: por inseguridad fue trancada la vía de Amuay. Bueno, a continuación vamos a complementar toda esta información regional, pero en la voz de nuestros corresponsales que están desplegados en las distintas entidades del país. Para ello, hacemos entonces el contacto en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que mediante nota de prensa, Hidrocaribe dijo que hoy no habrá servicio de agua potable en las islas de Margarita y el estado Sucre, esto producto de la reparación de una tubería submarina. Mientras tanto, en Anzoátegui el servicio se mantendrá con total normalidad. Más de 300 armas han sido inutilizadas en el estado Guárico por parte de los diferentes organismos de seguridad del estado, como el 6CPC, la Guardia Nacional y la Policía de la entidad. Autoridades aseguran que esto forma parte de la misión A Toda Vida Venezuela y que además se mantienen desplegados en las diferentes comunidades de la región. Indicaron que se están preparando para lo que será el plan de seguridad de Semana Santa. La policía de Aragua inició el censo a los trabajadores de las diferentes líneas de mototaxis que hacen vida en el terminal central de Maracay, con la finalidad de oficializar la labor de estos ciudadanos y descartar a sujetos que se hagan pasar por mototaxistas para cometer actos delictivos en el estado Aragua. También se hará la revisión de seriales y placas y se entregará un carnet de identificación que será intransferible. En la isla de Margarita, la alcaldía y el consejo del municipio Mariño pusieron en vigencia la ordenanza sobre el uso y circulación de las motos, así como del transporte público modalidad individual, para regularizar el uso de mototaxis y las 30 organizaciones que prestan este servicio en Porlamar y otras zonas del municipio. El gremio de docentes advirtió que durante toda esta semana estarán realizando acciones de calle y protestas. Esto a consecuencia de la falta de discusión del contrato colectivo. Advierten que están por debajo del sueldo mínimo y sus recursos, los recursos que ellos reciben, no les son suficientes para mantener a sus familias. No descartan radicalizar las protestas en los próximos días. Desde Maracay, Bolerín Daniel y Televen.
Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Gran parte del país se va a mantener con nubosidad parcial, sobre todo se pudieran presentar algunas lluvias o, mejor dicho, lloviznas dispersas, pero en horas de la mañana. Esto a excepción de entidades como los estados orientales, el norte de Falcón y también en el estado Zulia, donde se aprecian algunas áreas parcialmente nubladas con 0 precipitaciones. En el caso de Caracas va a continuar este cielo nublado y una temperatura entre 21 y 32 grados centígrados. Cumaná, la temperatura pues un poco más elevada, como es lo normal, entre 24 y 34 grados centígrados. Saludos a mi gente de Cumaná. Y cielos despejados en el caso de Maracaibo. Bueno, esta información, como ustedes saben, pues este reporte que nos facilita el INAMED es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted puede ingresar a la página www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito para esta hora. Ricardo. Comenzamos la revisión informándoles que la Valle Coche está libre desde Fuerte Tiuna hasta el Puente de los Símbolos. Esto es acá en la ciudad de Caracas. También tenemos esta otra imagen que da cuenta del tránsito antes del distribuidor Las Gaviotas con dirección a la Valle Coche. Precisamente ahí pueden ustedes observar que está libre en el sentido que va hacia el este de la ciudad. Sin embargo, al otro sentido pues hay un poco más de vehículos aglomerados. Vamos a revisar ahora sus saludos. Desde Bejuma nos saludan, también desde Margarita nos envían unas arepas de Nacari Leal. También, mira, aquí hay otra arepa. Esto es un patacón que nos envía Carlos Andrés López. Mira, una hamburguesa. También tenemos una berenjena rellena. Bueno, cantidad de comidas. Mira, por aquí anda la comadre que salió ahí en pantalla. Saludos a la chica del tiempo, dice Raúl. Cantidad de mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter. Quisiéramos comentarlos, pero nuestro coordinador no los deja. Y finalizamos con esta, que dice: buenos días, gente bella y trabajadora. Adivina para quién es esta torta, Carlos. Ay, bueno, tu número. Tú te estás pidiendo torta. Bueno, y Zoraida, entonces, trae la torta. Mira, Zoraida es cumplidora. Oye, te va a traer la torta. Ella es de palabra. Zoraida, te espero para la torta. Estamos a mitad de semana, hay tiempo de que la torta llegue. Sí, hay tiempo de aquí al viernes. Bueno, sabemos qué va a pasar en Semana Santa. Mira, además, pero me guardas un poquito. Claro, vale. No te la comas toda. No, con todo gusto. Se va a repartir generosamente. Bueno, vamos a resumir algunas notas, ¿no?, que son titulares fundamentalmente que se desarrollarán en breves momentos después del corte comercial en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, lo del decreto de Semana Santa, pues no laborable, no solo para el sector público, sino para el sector privado. El tema del ahorro de luz, el ahorro de energía y también el problema del agua. Sin embargo, yo me imagino que la gente que se moviliza pues también va a gastar agua. En todo caso, tendrá que hacerlo con racionalidad, de acuerdo a la exhortación que realiza, en este caso, el gobierno, ¿no? Bueno, Maduro se refirió a lo de Obama, ahora el tema es Obama. Se jerarquiza en este caso, está inmiscuido en acciones golpistas en contra de Venezuela, dijo Maduro en el día de ayer. Bueno, el nuevo precio del café ya se conoce hace 2 días, pero eso se extiende, ahora usted pagará por el café. Seguramente aparecerá el café, 694 bolívares, ¿cuánto? 21 céntimos. Conversaremos con el segmento de entrevistas con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla. También daremos información internacional bien importante de la situación de Brasil y de las elecciones primarias ayer en los Estados Unidos para la escogencia de candidatos republicano y demócrata. Y al final, pues tendremos arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Buenos días, Gaudi Peroso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudi. Muy buenos días, Venezuela. Saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángeles Soto, y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre está en sintonía de Televen. Comenzamos.
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, explicó ante la Asamblea Nacional las razones de la extensión del decreto de emergencia económica. Durante su intervención no habló de la deuda externa. Al igual que en el decreto publicado en Gaceta Oficial el pasado 11 de marzo, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, alegó temas como la guerra económica, la caída del precio del petróleo y el impulso de un nuevo modelo productivo como las razones para prorrogar por 60 días más el decreto de emergencia 2184. Aseguró que en los últimos 2 meses se han publicado 8 decretos y se establecieron motores productivos para paliar la crisis. ¿Por qué prorrogar? Dice Julio Borges. Porque hay una crisis económica. La crisis económica dura. Porque el petróleo, hermano, de $100 el barril, bajó a 20. Por eso, hay medidas que yo no puedo anunciar. A mí nadie me hace hablar de la deuda aquí, por ejemplo. Lo que nosotros pensamos hacer con la deuda no lo voy a hablar. Yo puedo hablar de lo que hicimos con la deuda, acabamos de pagarla. Y no lo voy a hablar por patriota, porque es un interés del Estado venezolano. Y toda gente que ame la patria tiene que preservar los secretos que sean de la patria. Según el vicepresidente, la inflación solo se podrá enfrentar con producción. En cuanto a la unificación del sistema cambiario, informó que no está previsto, aunque no se descarta a largo plazo. Muchos economistas plantean que la salida es la unificación cambiaria. Y teóricamente podría ser la unificación cambiaria. Pero hay que ver las circunstancias en las que estamos. Hay un momento que hay déficit de comida, déficit, nosotros necesitamos proteger $1 para comida y medicamentos. Por eso no tenemos la unificación cambiaria. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, calificó como positiva la comparecencia del vicepresidente, aunque el debate continuará. Según la referencia que hizo el mismo vicepresidente sobre aspectos que él lo aclaró por haber referido él expresamente que era de la competencia de otros funcionarios, lo cual significa evidentemente que nosotros en uso de nuestras facultades constitucionales podemos citar a otros funcionarios para requerir informaciones adicionales, no solamente en materia monetaria y fiscal, en materia de deudas. Será este miércoles cuando la Asamblea Nacional retome la sesión permanente para debatir si se extiende o no el decreto de emergencia económica solicitada por el Ejecutivo Nacional. Mardoley Prin, Televen. Y el kilo de café tostado y molido pasó de 46,60 bolívares a 694,21 bolívares el kilo. Esto representa un ajuste de 1.389%. Así lo anunció la Superintendencia de Costos y Precios Justos, SUNDE. La presentación de 500 gramos fue ajustada de 23,29 a 358,12 bolívares, mientras que la de 250 gramos a 183 bolívares, la de 200 gramos a 144 bolívares. La presentación más económica será la papeleta de 50 gramos, que pasa de 2,33 bolívares a 40,22 bolívares. Bueno, y fue publicado en Gaceta Oficial el decreto de feriado para los días 21, 22 y 23 de marzo para el sector público y privado. Se excluyen las actividades que no pueden interrumpirse según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo. Estas son transporte de agua potable, traslado y custodia de valores, alimentos, medicinas e insumos médicos. También gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros médicos y aquellos que involucren el abastecimiento de combustible. Y desde la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar, el defensor del pueblo, Tarea William Saab, confirmó que los mineros que se encontraban desaparecidos en las minas de ese estado fueron asesinados con armas de fuego. Señaló que los cuerpos fueron encontrados en fosas de 6 metros de profundidad y 5 de ancho en la mina Nuevo Callao y que además de 3 a 6 de los 17 cuerpos recuperados coinciden con los datos aportados por los familiares. Hasta este momento, los únicos familiares que han denunciado la desaparición de seres queridos son los habitantes de la población de Tumeremo. Los 33 familiares con los cuales pudimos hablar representan a 17 desaparecidos, 15 varones, 15 de sexo masculino y 2 de sexo femenino. Agregó que en medio de las investigaciones una ciudadana identificada como Rosa Gil resultó detenida, aparentemente lugarteniente del líder de la banda delictiva El Topo, y no descarta que pudieran encontrarse otras fosas comunes. ¿Por qué dijimos 25? Porque algunos testigos presenciales adelantaron una cifra similar a esa.
Ahora bien, ¿qué nos queda por no solo constatar o contrastar aquí? El cruce de datos de personas, de familiares, que tienen a bien aportar a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a los cuerpos policiales, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los datos correspondientes. De igual forma, el defensor aseguró que continuarán con las labores de investigación para dar con los responsables de estos hechos, así como también con las labores de búsqueda para dar con el resto de los mineros que también fueron reportados como desaparecidos, ya no en la mina de Ojalata, sino en otras zonas mineras. Desde Tumeremo, Estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. Precisamente la Comisión del Parlamento que investiga el caso Tumeremo solicitará la interpelación del gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Así lo informó el diputado Américo de Gracia. Muchas más preguntas para el gobernador Rangel, pero quisiéramos tenerlo para que le explique a la comisión el propósito y el objetivo de él encubrir, de hablar de que esa masacre fue una masacre virtual y que además tuvo la desfachatez, a nuestro juicio, de decir que eso era una práctica distraccionista nuestra, y esta comisión pretende llegar al fondo de la verdad, y esta es una historia criminal que tiene que terminar. Venezuela no puede ser reconocida en el mundo ni por fosas de la muerte, ni por barrancos de la muerte, ni por oros de sangre, ni coltán de sangre, ni diamantes de sangre. De Gracia aseguró que la comisión se apegará a la cifra de 28 desaparecidos que ha sido denunciada por testigos y familiares de las víctimas. El presidente Nicolás Maduro manifestó que las declaraciones de su homólogo estadounidense Barack Obama son evidencia de que su gobierno está inmiscuido directamente en todos los intentos por derrocar un gobierno legítimo. Porque Obama se quita la máscara y dice que hay que cambiar el gobierno de Venezuela y pronto. Porque da la orden, porque firma el decreto, por desesperación. Las declaraciones ayer de Barack Obama es el reconocimiento que ese gobierno está inmiscuido directamente en todas las tentativas golpistas para cambiar un gobierno legítimo, constitucional. Más temprano, el mandatario nacional sostuvo un encuentro con la delegación enviada por la ONU para continuar la mediación en el diferendo por el Esequibo. Indicó que se debe buscar por medio del Acuerdo de Ginebra una vía diplomática para una solución ante el territorio en disputa. Me alegro mucho que la retomemos con esta visita y podamos, en el marco del Acuerdo de Ginebra, que acaba de cumplir 50 años, podamos buscar, pues, por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia de paz, buscar las fórmulas para que el Acuerdo de Ginebra siga cumpliendo su papel como ente regulador de una disputa histórica que tiene 2 siglos. El jefe de Estado encabezó el cierre de los actos en tributo al fallecido expresidente Hugo Chávez en el cuartel de La Montaña. Pausa. Al volver, Cancillería colombiana otorgó nacionalidad de adopción a 112 venezolanos. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos en solo minutos. No se vayan. En Estados Unidos, tras la derrota en las primarias de su estado natal, Florida, el político Marco Rubio suspendió su campaña electoral, mientras que Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton están cada vez más cerca de la Casa Blanca. Según los resultados oficiales del supermartes, Clinton logró ganar en Carolina del Norte, Ohio. Se disputa Florida con 65,9% de los votos a su favor contra el senador Bernie Sanders. Por otro lado, el magnate Donald Trump, que él ganó la victoria en Illinois, Carolina del Norte y Florida. Bueno, y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asumirá un ministerio en el gobierno de Dilma Rousseff. Esto lo dejaría blindado ante las denuncias de corrupción en el caso de Petrobras. El gobierno no ha confirmado que la decisión haya sido tomada, pero sí que es una posibilidad. Un avión del ejército ecuatoriano se estrelló con 22 personas a bordo sin dejar sobrevivientes. La aeronave llevaba 19 paracaidistas, 2 pilotos y un mecánico. Cayó en la provincia amazónica de Pastaza, en un sector limítrofe con Perú.
pausa. Al volver, capturan a venezolano implicado en operaciones internacionales de droga. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones en la primera emisión de El Noticiero. $112 venezolanos recibieron la nacionalidad de adopción colombiana, esto para permitir la reunificación de las familias luego del cierre fronterizo. El evento se realizó en Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander. Según cifras de la Cancillería colombiana, las autoridades estudian otras 172 solicitudes de nacionalidad presentadas por venezolanos que buscan reunirse con sus familias. El comandante de la SODI en Nueva Esparta anunció la militarización de los llenaderos de cisternas de la entidad. La medida fue tomada para controlar la distribución de agua y regular costos del servicio privado. Esta operación tiene como tarea fundamental, la primera, es dar seguridad a las cuadrillas de Hidrocaribe que están desarticulando los llenaderos ilegales. La Guardia del Pueblo tiene instrucciones de la SODI de fiscalizar y controlar las cisternas públicas que existen en el Estado, que son 30, de manera tal que sean verdaderamente utilizadas en los lugares que hagan falta. Estamos colaborando con la Gobernación del Estado de Nueva Esparta y la SUNDE para la revisión de la estructura de costos de las cisternas privadas. Por su parte, el alcalde de Porlamar, Alfredo Díaz, implementó un decreto de emergencia ambiental ante la grave situación de escasez de agua, lo cual obliga a los comercios a regular sus horarios. Para su cumplimiento, el reducir la comercialización de los autolavados, lavanderías, además que sacarle el máximo provecho en los conjuntos residenciales y condominios del agua que tienen almacenada en sus piscinas. El clima no nos está favoreciendo y estamos seguros que esto se va a ir empeorando. Asimismo, la presidenta de Hidrocaribe de la región Oriente, Beatriz Marcano, informó que habrá una paralización de 24 horas para este miércoles en el embalse Turimiquire por trabajos de reparación de fugas en el Mar Caribe y el Golfo de Cariaco. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol, informó que fue detenido Rafael Villasana, quien se encontraba solicitado por la justicia venezolana. El individuo fue detenido en Morrocoy, Estado Falcón, durante un operativo del Comando Antidrogas. Villasana era solicitado por ser financista de una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de droga. 3 personas perdieron la vida en el municipio Sucre de Caracas, 2 en Petare y otro en Los Ruices. Este último es Wilder John José Andrade, de 30 años de edad. Cerca de las 9 de la mañana ocurrió el asesinato. Según se pudo conocer, el joven fue abordado por una mujer y un hombre, quien lo despojaron de su motocicleta color rojo. Los comerciantes de la zona aseguran haber escuchado 3 detonaciones. Yo cuando vi los disparos, cuando el chamo que estaba aquí se agarra la cabeza, yo oí la bulla y le digo, bien, chamo, algo pasó. Y eso fueron tiros. Cuando empezamos a buscar a ver qué veíamos fue cuando vimos la bala. Entonces empezamos a ver que la gente corría y fue cuando vieron que el chamo estaba herido. Pero no, sabes que como no lo pueden mover, esperaban hasta que llegara Defensa Civil y todo. Una bala quedó en el suelo cerca del kiosco de la señora Omaira, quien señaló que la inseguridad tiene azotado el sector. También en el municipio Sucre, pero en Campo Rico, Petare, perdió la vida Luis Alberto Parra, de 20 años, cuando iba a una fiesta con un amigo y varios sujetos dispararon al vehículo en el que se desplazaban. El hecho ocurrió el pasado viernes, produciéndose el deceso del joven el lunes de esta semana. El otro acompañante murió en el sitio. No llegaron a la fiesta, pues en camino, como decir, tú vas de aquí, tú dices, voy a una fiesta, voy caminando, ahí los matan. Puede ser para robar el vehículo, el celular. Presuntamente eran 3, pero no conocemos. El infortunado se desempeñaba como albañil. Dejó huérfana a una menor de 6 meses. Según fuentes forenses, 5 ha sido el número de cadáveres ingresados este martes a la morgue de Bellomonte. Harley Monseguilemán, Televen. Fueron detenidos 2 delincuentes de 19 años involucrados en el asesinato de una pareja de docentes jubilados. El suceso ocurrió el pasado 8 de marzo dentro de la vivienda de las víctimas en Carúpano. A Juan Eduardo Montaño, apodado El Lobito, y a Manuel de Jesús Prada se le imputaron los delitos de homicidio intencional y agavillamiento.
Autoridades ingresaron a las viviendas de los sujetos. Allí tenían relojes, armas blancas y 10 tarjetas bancarias, de las cuales 9 pertenecían a la pareja asesinada. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, vamos a revisar precisamente un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Carlos, cuéntanos. Bueno, importante, ayer estuvo Aristóbulo Istúriz, el vicepresidente ejecutivo, presentando pues razonamientos, argumentos, puntos de vista sobre por qué debe prorrogarse el decreto de emergencia económica. Sin embargo, el gobierno ya lo había hecho por sí solo a través de un decreto presidencial, afincándose en la decisión que había tomado la Sala Constitucional tiempo atrás, ¿no? Entonces es un tema interesante, un poquito pasearnos sobre lo que ocurrió en el día de ayer, en compañía, que está con nosotros, del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Simón Calzadilla. Así que bueno, de este tema y otros, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, estaremos conversando con él. Bien, Simón Calzadilla nos acompaña, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, yo puse el tema de Aristóbulo y la presencia ayer en la Asamblea Nacional. ¿Fue convincente para ti Aristóbulo? Dejó, aun cuando la Asamblea haya rechazado, ¿no?, esa prórroga del decreto de emergencia económica, pero fue convincente, convenció a los parlamentarios de la oposición, que son la mayoría en este caso. Mira, observar a un vicepresidente y a un gobierno sustentar una crisis económica argumentando que es por unos muchachos que tienen un portal web. A lo de Dollar Today. Y que Venezuela está como está por un portal de internet, que de paso no es el único portal que refleja dólar paralelo en Venezuela, hay muchísimos, sí, ese es el más famoso. Y que son consecuencia de la información que se genera por el mercado del dólar paralelo, que nace en todo control de cambio, es una manipulación y una irresponsabilidad decirlo. Sigue la actitud del gobierno del yo no fui. Yo no fui. Es la guerra económica, que uno no sabe de dónde sale esa guerra económica, porque el cemento lo controlan ellos y no lo hay. Las industrias básicas la controla el gobierno, no hay cabilla. Se apropiaron de cientos de miles de hectáreas que tienen bajo su responsabilidad y no producen nada. ¿Quién hace la guerra ahí? Entre muchas otras cosas que vienen pasando. No, y el gobierno ahora tiene el monopolio de las divisas, además. No solamente eso, ahora dicen que es que el petróleo estaba a 125 y como está a 25, bueno, hay crisis. Es decir, este es un gobierno que no fue bueno porque era bueno, sino porque el petróleo estaba alto, lo están diciendo, y ahora la cosa está mal porque el petróleo está bajo. Sin embargo, hace año y medio el petróleo estaba a casi $100 y ya había casi 45% de escasez. Ya teníamos una inflación superior al 50%, la más alta del mundo, y todo lo que está pasando hoy se estaba advirtiendo si no se tomaban los correctivos. Y eso estaba pasando cuando el barril de petróleo todavía superaba la barrera de los $90. Obviamente la situación se agrava cuando el barril de petróleo cae, pero lo que no dice el gobierno. Somos el único país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que hoy tiene esta crisis. ¿Por qué Arabia Saudita, Kuwait, Rusia, México, Ecuador, y aquí mismo América Latina, no tienen esta crisis? Porque en virtud de que la experiencia nos dijo en los años 60, 70 y 80 que el petróleo sube pero que también baja, había que tomar las previsiones de ahorrar, de disminuir en época de bonanza la deuda externa y prepararnos para desarrollar e impulsar la actividad productiva del país para poder enfrentar los choques o las bajas del petróleo. Inclusive eso está en la Constitución y se crea un fondo de estabilización macroeconómica que llegó a tener unos 5 o 6 mil millones de dólares, sí, y que después el gobierno manipuló cambiando la ley del Banco Central y empezó a sacar los recursos que no llegaran a la Reserva Internacional ni a este fondo y lo metieron en un fondén que lo administraron discrecionalmente, más de 150 mil millones de dólares. Si tú le agregas lo del fondo Miranda, si tú le agregas lo del fondo chino, superamos con creces los 200 mil millones de dólares que no solamente fueron gastados, ejecutados, comprometidos, y no se le informó a la Asamblea Nacional, ni ningún venezolano sabe cómo, cuándo y dónde se gastó eso. Esa era la pregunta, ¿dónde está ese dinero? Esa cuantiosa, abrumadora y pesada
Digo pesada por el volumen, ¿no?, de lo que recibió Venezuela por vía de la renta petrolera y que manejaron con discrecionalidad. Eso tú lo puedes ver en muchos elefantes rojos. Es decir, cuando tú vas para Valencia, ves abandonado las estructuras del supuesto ferrocarril, el Tinaco-Anaco también abandonado, un montón de inversiones a donde en todas partes tú ves faraónicas estructuras y que para desarrollar el agro y todo ese quebrado, los valles de Araguas, tú ves las estructuras que costaron millones de dólares y están abandonadas. En todo el país hay elefantes rojos por todos lados, pero eso sí, los funcionarios responsables de ejecutar ese dinero hoy están enriquecidos. Una profunda corrupción por una tremenda oscuridad y secretismo en el manejo de los recursos de todos los venezolanos. No es porque se acabó el dinero, sino que se asignó y después desapareció. Es que los venezolanos estamos claros, y todo el pueblo lo sabe, que este país no está quebrado y no está en esta situación por falta de dinero. Fue por una terrible administración que ejecutó muy mal, una alta corrupción, no quisieron rendir cuentas, no quieren dar explicación. Esos funcionarios tendrán, Simón, que rendir cuentas alguna vez en su vida, ¿no? Bueno, todos aquellos funcionarios que traicionaron la confianza de los venezolanos deberían rendir cuenta, todo el que tiene causa con la justicia y se abran las investigaciones pertinentes. Pero lo cierto es que Venezuela manejó la más grande volumen de recursos de toda su historia. Una fortuna. En los últimos 8 años, aquí ingresaron lo que ingresó en la Cuarta República, que duró 40 años, 4 veces más. Es decir, la fortuna... En 8 años. En 8 años. Es decir, nosotros tenemos superior a los $60 el barril, después llegó a 100 y así se mantuvo casi 7 años, y eso jamás había pasado en la historia petrolera del mundo. Y ese gran volumen le permitió a países como Noruega ahorrar un pote, que ahorita tienen 800.000 millones de dólares ahorrados, ¿no? Eso le permitió a Arabia Saudita también ahorrar, le permitió a todos los países petroleros prepararse, desarrollar fuentes alternativas de actividad productiva. Venezuela hizo todo lo contrario. El presidente le hizo la guerra a la actividad productiva venezolana. El presidente no planificó, no hizo un plan de consenso y fíjate tú, cuando el presidente... Eso no lo Aristóbulo ayer. De eso no habló Aristóbulo ayer. Aristóbulo no dijo, por ejemplo, que cuando el doctor Caldera entregó la presidencia, el barril de petróleo estaba a $7 el barril. La deuda externa estaba a 30.000 millones de dólares. Hoy, después de haber recibido más de 1 billón de billones, una cifra descomunal, una cosa que no se puede cuantificar, nosotros tenemos una deuda externa que supera los 200.000 millones de dólares. El año pasado y el año antepasado no le pagamos a los proveedores que nos enviaron mercancía porque el gobierno autorizó, dio el certificado, puedes importar, la mercancía vino, la certificaron en puertos, se vendió en bolívares, los empresarios privados pagaron a Cadivi los bolívares y el gobierno no hizo la transferencia en dólares. El gobierno se quedó con los bolívares de los privados. Se quedó con los bolívares de los privados y no ejecutó los dólares. Ayer el vicepresidente mintió y dijo que el gobierno ha pagado responsablemente. Eso no es verdad. Ha pagado puntualmente la deuda financiera, la que es bonos, porque esa no pagarla... Sí, lo que le debe a la banca internacional, pero no a los proveedores. Pero a los proveedores desde hace 2 años ha sido un gobierno malapaga. A los proveedores internacionales y a los proveedores en Venezuela. PDVSA le debe a todo el mundo, no tiene el flujo de caja necesario para pagar y todo ese desorden ha repercutido en una caída, en un receso, en un retroceso de la actividad económica venezolana y es producido por un modelo y una forma de gestión financiera absolutamente equivocada, un modelo cambiario que le venimos diciendo de hace años que nos iba a llevar a la ruina. Ahora no hay ahorro, ahora no hay dólares y el gobierno lo único que supera a la escasez de dólares es la escasez de confianza. O sea, ¿no se justificó entonces a tu juicio para la mayoría parlamentaria que lo rechazó ese decreto de emergencia económica? Pero bueno, ¿para qué le sirvió el decreto? ¿En qué hemos mejorado? ¿Qué decisiones tomaron que no pudieron haber tomado sin el decreto? Sí, la verdad que los decretos que desmenuzó Aristóbulo ayer, lo de la chatarra, lo de no sé qué... Todo eso lo pudieron hacer sin el decreto de emergencia. Hubo un solo decreto con los cuales ellos se sustentaron para tomar esa medida y que sí necesitaban el decreto, que fue
ampliar la base tributaria de 1.000 a 3.000, pero nosotros ya habíamos introducido en el Tribunal Supremo de Justicia para que eso se hiciera y la Asamblea estaba en la disposición de aprobarlo inmediatamente. No era necesario el decreto de emergencia porque nosotros más bien fuéramos los que hicimos la todo fue a propuesta. cuidar las formas, porque ya el día anterior, a través de Gaceta Oficial, el gobierno simplemente, o había decidido el gobierno que se prorrogaba. No, pero estamos en los lapsos para negarlo, ¿no? Ok. Nosotros recibimos en las primeras 48 horas, hicimos la sesión y tenemos 8 días para evaluarlo. Mañana viene el presidente del Banco Central de Venezuela, lo vamos a escuchar, después nos vamos a reunir y vamos a tomar una decisión al respecto. Pero estamos en los lapsos y lo podemos negar si así lo consideramos pertinente. Bueno, gracias por toda esa información, Simón. Bueno, muy amable, renovada la invitación a Simón Calzadilla por una próxima oportunidad. Bueno, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de lo actual, arte y espectáculos. Muy buenos días, Venezuela, feliz miércoles y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV, por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones con el actor venezolano Carlos Márquez, quien ha participado en más de 30 telenovelas y piezas de teatro, así como media docena de películas. Se encuentra en un estado delicado de salud, según informó su sobrina Yelena Márquez. El artista de 89 años tuvo que ser hospitalizado la semana pasada por presentar una infección respiratoria. Los médicos no han dado declaraciones acerca del diagnóstico exacto del actor, que inició su carrera artística al lado de quien se convertiría más tarde en su primera esposa, la actriz Juana Sujo. Los familiares informaron a través de las redes sociales que requería varias transfusiones de sangre. Nosotros estaremos atentos a cualquier nueva información sobre su estado de salud. Y cambiamos de tema con una muy linda noticia. John Boyega tuvo un generoso detalle en un hospital infantil en Londres que se llevó a cabo gracias a la fundación Ryan of Sunshine. El actor de la cinta Star Wars, El despertar de las fuerzas, se fue vestido como Finn, personaje que interpreta en la saga, para cumplir el deseo de un niño de 5 años con un tumor cerebral, quien lo recibió con un reconocido uniforme de los Stormtroopers. La estrella se tomó fotos con el pequeño y la familia y aprovechó para darle juguetes de Star Wars a todos los niños. Por su parte, Boyega agradeció a través de su cuenta de Twitter a Daniel, su pequeño admirador, además de compartir varias fotos de su visita al hospital. Y el parque temático de Hollywood nos llevará al apocalipsis zombie de la popular serie de televisión The Walking Dead. Ya nos estamos acostumbrando a la unión de grandes empresas, pues anteriormente Universal Studios y la serie de la cadena AMC habían colaborado en la creación del laberinto Halloween Horror Night, una experiencia puntual cada año. Ahora la nueva atracción de los muertos vivientes estará disponible los 365 días del año y promete ser una versión prácticamente en vivo. La serie, actualmente su 6ª temporada, cuenta la historia de supervivencia de un grupo de personas en un mundo post-apocalíptico dominado por hordas de terroríficos zombies. Y han sido muchísimos los rumores de divorcio que han rodeado al matrimonio de Angelina Jolie, pero finalmente la actriz se decidió romper el silencio para acabar con las especulaciones. No es algo que me agobie. Se cuentan tantas tonterías que es absurdo entrar a desmentirlas, dijo sobre los rumores de la separación en entrevista a la revista Joe Donna mientras promocionaba en España su película Frente al Mar, que además de haber sido protagonizada y dirigida por ella, comparte créditos en la actuación con su esposo, por lo que afirma que gracias a la cinta actualmente están más unidos que nunca. La pareja se acaba de mudar a Londres con sus 6 hijos, mientras Brad filma la secuela de Guerra Mundial Z. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Feliz día. Bueno, muchas gracias por toda esa información de arte y espectáculo. Bueno, aquí no se absoluto. Sí, bueno. O con el resto de los compañeros, digo. Cruz Mila y Ricardo, bueno, que están ocupaditos allá en la redacción. Sí, seguramente desayunando. Bueno, que nos guarden, que nos guarden. Porque le mandan tantas cosas.